Bienvenidos al curso de aula virtual del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión hablaremos del tema de electrocardiografía básica. Mi nombre es Martín Filiberto Esquivel Rodríguez, soy licenciado en Enfermería y Obstetricia con un posgrado en Enfermería Cardiovascular. Estoy adscrito al Servicio de Urgencias y Unidad Coronaria de este instituto. Anatomía cardíaca. El corazón es considerado como el principal órgano del sistema cardiocirculatorio y uno de los más importantes del ser humano. Es un órgano muscular hueco. Funciona como dos bombas electromecánicas, fisiológicamente separadas, pero que anatómicamente funcionan como una sola unidad, responsable de recibir y expulsar la sangre para que ésta circule por todo el cuerpo a través de una intrincada red de vasos sanguíneos. La importancia que ha tenido este órgano a través de la historia lo ha envuelto en mitos y creencias. Se ha llegado a considerar como el centro de las emociones humanas, dándole la connotación como un símbolo de amor y como el primer representante cuando expresamos nuestros sentimientos. A pesar de todo, el corazón es solo una estructura más del cuerpo humano, aunque por el desempeño que tiene, se considera un órgano extraordinario. Localización anatómica del corazón. El corazón se encuentra simétricamente situado en la cavidad torácica, en el mediastino medio, apoyado sobre el diafragma, con sus 2/3 partes hacia la izquierda de la línea media y una 1/3 parte hacia la derecha. Con forma cónica, tiene una inclinación de su vértice hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, tiene triple oblicuidad. De aquí que su eje anatómico se desvíe 45 grados en el sujeto normolíneo. El corazón se encuentra dentro de una bolsa llamada pericardio. Este tiene 2 hojas, una interna sobre la superficie cardíaca, llamado pericardio visceral, y otra externa, llamado pericardio parietal, que está fijada a los grandes vasos que salen del corazón. Lo pueden observar en la imagen que se encuentra del lado izquierdo de su pantalla. Entre ambas hojas existe una pequeña cantidad de líquido llamado líquido pericárdico, que tiene como función evitar el roce del corazón cuando éste late. La superficie más externa del pericardio está fijada a las estructuras próximas mediante ligamentos. Así, está unido por estos al diafragma, la columna vertebral y la pleura de ambos pulmones. El corazón se encuentra delimitado por diferentes estructuras vecinas. Conviene recordar que por la proyección de la columna hacia la cavidad torácica, el diámetro antero-posterior del tórax es relativamente pequeño y este espacio lo ocupa el corazón y los grandes vasos. Por su cara anterior se encuentra delimitado por los pulmones y por el esternón, un hueso plano de alta resistencia que en conjunto con las costillas brinda protección a los órganos dentro de la caja torácica. En su cara inferior mantiene estrecha relación con el diafragma, un músculo que separa las cavidades torácica y abdominal y que interviene en el proceso de la respiración. Por su cara posterior, es decir, la base del corazón, se encuentra en estrecha relación con el esófago. En la imagen que ven en su pantalla se encuentra la aurícula izquierda en estrecha relación con el esófago. En esta otra imagen, lateral izquierda, podemos ver el esófago también con una estrecha relación con la cavidad auricular izquierda, lo vemos señalado con la flecha azul, la aorta descendente y la columna vertebral. Y a ambos lados el corazón se encuentra delimitado por las pleuras y los pulmones. Requiere contraerse más de 10.800 veces en un día. Para ello, el corazón requiere de un soporte o armazón que le confiera tal resistencia durante la vida de una persona. Este armazón recibe el nombre de esqueleto fibroso. Está formado por 4 anillos, 2 anillos que rodean a los orificios auriculoventriculares y 2 más que sirven de soporte a los troncos arteriales, aórtico y pulmonar, así como para sus anillos valvulares. Aspecto externo del corazón. Con forma cónica, el vértice del corazón se ubica a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, en intersección con la línea medioclavicular, en donde habitualmente se puede palpar la punta del corazón o el ápex del corazón.
El peso del corazón varía considerablemente en la mujer adulta. En promedio pesa unos 200 a 300 gramos y entre 250 y 300 gramos en el hombre. El corazón tiene una base, un vértice romo y tres caras: cara anterior o esternocostal, cara diafragmática y cara lateral o pulmonar. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se dirige hacia atrás y a la derecha, por delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales. Se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. Hacia el lado derecho y con una posición más anterior se encuentra la aurícula derecha, estructura que se encarga de recibir la sangre baja en oxígeno de todo el organismo, proveniente de las venas cava superior y cava inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda, que se encuentra muy posterior con respecto a las demás estructuras. Esta recibe sangre rica en oxígeno desde los pulmones a través de 4 vasos sanguíneos, llamados venas pulmonares, que los pueden ubicar perfectamente con las flechas color verde. El límite entre ambas aurículas no se aprecia, pero corresponde en su interior al tabique interauricular señalado con el óvalo color negro. Desde esta proyección se observan los grandes vasos, se observan arterias pulmonares derecha e izquierda con flechas en color morado, que permiten que la sangre pobre en contenido de oxígeno y expulsada por el ventrículo derecho llegue a los pulmones para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. En la parte más superior se aprecia un vaso de gran calibre en forma de bastón, correspondiente a la arteria aorta, encargada de llevar la sangre rica en contenido de oxígeno, expulsada por el ventrículo izquierdo a todo el organismo. Se puede apreciar en la parte más alta de esta arteria que emergen 3 vasos, que corresponden de derecha a izquierda al tronco brachiocefálico, a la arteria carótida común y a la arteria subclavia izquierda. La cara anterior o esternocostal está constituida en su gran mayoría por el ventrículo derecho, aproximadamente en 2/3 partes, y en una tercera parte por el ventrículo izquierdo. Se identifican claramente cerca de la base del corazón el surco aurículo-ventricular, que lo ven ustedes en su pantalla en el lado izquierdo con las flechas moradas, o surco coronario. En la cara anterior de este surco se ve interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y por la aorta, que se encuentra detrás de estas, marcadas con las flechas color azul y que son de mayor tamaño. La separación de ambos ventrículos se define por el surco interventricular anterior, que corresponde hacia lo profundo al tabique interventricular. Se aprecian también 2 estructuras llamadas orejuelas: la orejuela derecha, con forma triangular, de superficie irregular, que forma parte de la aurícula derecha, y la orejuela izquierda, de superficie lisa, que tiene aspecto de oreja de perro y forma parte de la aurícula izquierda. Las orejuelas son 2 prolongaciones a modos de sacos correspondientes a una porción trabeculada de las aurículas, vestigios del atrio primitivo embrionario. La cara diafragmática o inferior o posterior-inferior está formada íntegramente por los ventrículos, con mayor proporción por el ventrículo izquierdo. Se puede observar el surco interventricular posterior. El cruce del surco coronario y el surco interventricular posterior se le conoce como la cruz del corazón. El vértice cardíaco forma la parte más inferior del corazón, correspondiendo en su totalidad al ventrículo izquierdo. La cara pulmonar o lateral del corazón es una porción convexa, constituida predominantemente por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la aurícula y la orejuela izquierdas. Se observa que la aurícula izquierda se encuentra en una posición superior y posterior, y la punta del corazón en una posición anterior e inferior, aunque pueden observar casi en la punta del corazón cómo es levantado mediante un estilete, y se puede observar la cara diafragmática, que está en contacto con el pericardio y este a su vez en contacto con el diafragma. Podemos también observar en la parte más posterior y superior la aurícula izquierda, y de ahí que llegan las venas pulmonares izquierdas. El margen agudo del corazón separa la cara anterior o esternocostal de la cara diafragmática por el lado derecho.
formando un ángulo agudo, un ángulo que está menor de 90 grados. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo, formando el margen obtuso del corazón. Imaginariamente forman un ángulo obtuso, un ángulo de más de 90 grados. Los márgenes antes descritos se pueden observar al apreciar el corazón en la imagen que está a la derecha de su pantalla. Aspecto interno del corazón. Con un término simple, el corazón es un órgano hueco, formado por una masa muscular conformada por 3 capas. El endocardio, la capa más interna, el miocardio, la capa media, y el pericardio, la capa más externa. Consta de 4 cavidades, 2 superiores, llamadas aurícula, y 2 inferiores, llamados ventrículos. Las cavidades superiores están separadas entre sí por el tabique o septum interauricular, y las inferiores por el tabique o septum interventricular. El corazón tiene 4 válvulas bien definidas, 2 aurículo-ventriculares y 2 ventrículo-arteriales. Las válvulas aurículo-ventriculares comunican cada aurícula con su ventrículo. La comunicación de la aurícula derecha con el ventrículo derecho se da mediante la válvula tricúspide. La comunicación de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se da a través de la válvula mitral. La comunicación de los ventrículos con las arterias pulmonar y aórtica se da a través de las válvulas ventrículo-arteriales, sigmoideas o semilunares, que son la pulmonar y la aórtica. La función de estas válvulas es la de mantener un flujo impuesto por la contracción miocárdica en una sola dirección. Por lo tanto, se consideran válvulas con características unidireccionales. La composición de las válvulas aurículo-ventriculares es diferente a las válvulas ventrículo-arteriales. Mientras las válvulas aurículo-ventriculares comprenden un anillo de la válvula, sus valvas, sus cuerdas tendinosas y los músculos papilares donde se anclan las cuerdas tendinosas, las ventrículo-arteriales tienen una composición muy similar a los nidos de golondrina y están formadas por 3 valvas. Vamos a ver ahora la descripción de una de las válvulas aurículo-ventriculares, la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es de una superficie mayor que la mitral. La componen 3 valvas, la valva septal, que está pegada al septum interventricular, la valva anterior y la valva posterior, en cuyos bordes libres se fijan las cuerdas tendinosas, que provienen de múltiples músculos papilares, pero en el caso del ventrículo derecho, existe un músculo papilar predominante, como ustedes lo están viendo en su pantalla. Esta válvula está separada de la válvula pulmonar, por lo tanto, no hay continuidad tricúspide pulmonar. La válvula mitral es de una superficie menor que la válvula. Su área de apertura es de 4 a 6 centímetros cuadrados. La componen 2 valvas, en cuyos bordes libres también se anclan las cuerdas tendinosas, la valva anteromedial y la valva posterolateral. Vemos en esta imagen cómo también en su borde libre están ancladas las cuerdas tendinosas. Estas provienen de los músculos papilares anterior y el músculo papilar posterior. La imagen que ven es como si en ese corazón se hubiese partido por la mitad, como si fuera una naranja. La valva anteromedial es de mayor superficie y movilidad. Junto con el septum interventricular, la válvula anteromedial contribuye a formar la cámara de salida del ventrículo izquierdo, que lo ven ustedes ahí con la flecha en color morado y las 5 flechas pequeñas que están en la parte media de la imagen del lado derecho. Las válvulas ventrículo-arteriales son la válvula aórtica, que tiene una apertura de aproximadamente 3 centímetros, y la válvula pulmonar, que es muy similar. La configuración de ambas válvulas es semejante. Están formadas por 3 valvas que, como ya se mencionó, asemejan a los nidos de golondrina. Los extremos que se fijan al tronco de la arteria correspondiente tienen forma de U, mientras que los bordes tienen forma de V, lo que les permite crear un cierre total. Esto hace que no regrese sangre hacia los ventrículos y que además provoque un retroceso en la columna de sangre, tanto en la aorta
como en la arteria pulmonar al cerrarse. Este retroceso de sangre se traduce en la onda dícrota tanto de la curva arterial pulmonar como de la curva de la aorta durante la monitorización de las presiones. Cada válvula está conformada por 3 valvas. La valva pulmonar consta de una valva izquierda, una valva derecha y una valva anterior. La válvula aórtica también presenta 3 valvas. La valva izquierda o valva coronariana izquierda, valva derecha o valva coronariana derecha y la valva no coronariana o valva posterior. Aurículas. Las aurículas son cavidades superiores de pared delgada. A pesar de ser tan delgadas, funcionan como bomba y como reservorio. Su vaciamiento a los ventrículos encuentra mínima o nula resistencia. La posición normal, con aurícula derecha a la derecha, se denomina situs solitus. Están separadas por un tabique delgado, denominado tabique interauricular, que contiene el foramen oval, una estructura evidente durante la vida fetal y que se cierra durante el primer año de vida. Poseen además unas prolongaciones situadas en su posición anterosuperior llamadas orejuelas. Aurícula derecha. La aurícula derecha forma el borde lateral del corazón, se sitúa en la parte posterior y a la derecha del ventrículo derecho y en posición anterior y a la derecha de la aurícula izquierda. Es una cavidad de paredes delgadas que recibe a las venas cavas y al seno coronario, cuyo contenido de oxígeno es bajo. La sangre llega a la región posterior y lisa, llamada porción sinusal. Esta se encuentra limitada por su pared libre por un bordo llamado crista terminalis o cresta terminal, la cual se puede observar que está formada por numerosos músculos, llamados músculos pectíneos. En su región lateral izquierda se localiza el septum interauricular o tabique interauricular, en donde se observa una depresión en forma de óvalo llamada fosa oval, y alrededor de esta se observa un pequeño borde conocido como limbo de la fosa oval. En la parte inferior y posterior se localiza la válvula de la vena cava inferior, llamada válvula de Eustaquio. Muy cerca de esta estructura se encuentra el orificio del seno coronario con un pequeño velo llamada válvula de Tevesio. Entre estas dos estructuras se encuentra el tendón de Todaro. Es una prolongación fibrosa que atraviesa el tabique interauricular hasta insertarse en el cuerpo fibroso central. En la parte media y muy cerca de la base de la aurícula se aprecia una porción atrioventricular del septum membranoso. El piso de las aurículas está formada por el esqueleto fibroso y la comunicación de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho es mediante la válvula tricúspide. En su parte más anterior se encuentra la válvula tricúspide. Entre la desembocadura de la vena cava inferior, el anillo tricuspidio, se denomina istmo cavo tricuspidio, donde se interpone una banda muscular de la cresta terminal. La zona delimitada por la valva septal de la válvula tricuspidia, el ostium del seno coronario y el tendón de Todaro se denomina triángulo de Koch. Aurícula izquierda. Es la cavidad más posterior y superior del corazón. Es algo menor que la aurícula derecha. Recibe la sangre rica en oxígeno procedente de la circulación pulmonar a través de las venas pulmonares. Es una estructura que se caracteriza por ser lisa y carecer de crista terminalis. La pared media de ambas aurículas está dada en su porción posterior inferior por el septum interauricular, en donde se puede observar el foramen oval. En la porción posterior y superior de la pared libre desembocan las 4 venas pulmonares que se pueden observar en las flechas color morado. La orejuela izquierda se localiza sobre el surco aurículo-ventricular por encima de la arteria coronaria circunfleja y no está separada por ninguna banda muscular. La comunicación de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo es a través de la válvula mitral. Ventrículos. Los ventrículos son cavidades cardíacas más inferiores
y de mayor masa muscular que las aurículas. Están separados de las aurículas mediante las válvulas aurículo-ventriculares y entre ellos por el septum interventricular. Ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la cavidad más anterior y derecha del corazón. Tiene un grosor de sus paredes entre 4 a 5 milímetros. Recibe sangre pobre en oxígeno desde la aurícula derecha a través de la válvula tricuspidia, en donde se puede observar la valva anterior, la valva posterior y la valva septal. Cerca de la valva septal se observa una porción membranosa del septum interventricular, marcada en flecha negra. Por arriba de esta se observa la cresta supraventricular que separa la cámara de entrada y la cámara de salida. La trabécula septomarginal o banda moderadora se localiza en la pared septal del ventrículo derecho. Es una estructura muscular que recorre transversalmente la pared, conectando el septum interventricular con la pared libre del ventrículo derecho, desde las inmediaciones del orificio de salida de la arteria pulmonar hasta la base del músculo papilar anterior. La banda moderadora lleva los estímulos eléctricos de la rama derecha del haz de His hacia la red de Purkinje. La trabeculación del ventrículo derecho es una característica con la cual se puede identificar esta cavidad. Esta trabeculación explica cómo el catéter endocárdico para marcapaso definitivo puede ser fijado en esta zona de trabeculación. La comunicación del ventrículo derecho con la arteria pulmonar se da a través de la válvula pulmonar, vía infundíbulo pulmonar o cámara de salida del ventrículo derecho. Son características, pues, del ventrículo derecho carecer de continuidad tricúspido pulmonar, que tiene cresta supraventricular, que tiene una banda moderadora, que tiene un músculo papilar predominante y que la cavidad es muy trabeculada. Ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la cavidad más posterior e izquierda del corazón. Tiene un grosor de sus paredes de entre 9 a 11 milímetros. Recibe sangre rica en oxígeno desde la aurícula izquierda a través de la válvula mitral. Está delimitado por el septum interventricular, la pared libre del ventrículo izquierdo, el ápex y los orificios mitral y aórtico. En la superficie izquierda del septum, en sus 2/3 partes superiores, es liso, como se ve en la imagen de su pantalla del lado derecho, y el resto de su superficie se encuentra trabeculado con un aspecto como si lo hubiesen arañado. Presenta 2 músculos papilares bien definidos, el músculo papilar posterior y el músculo papilar anterior. El músculo papilar anterior generalmente está bifurcado, es decir, se puede dividir hasta en 2 pequeños músculos, al igual que el músculo papilar posterior, que puede llegar a dividirse en 3. El músculo papilar posterior surge de la pared inferior y posterior de la pared externa del ventrículo. Las cámaras de entrada y de salida no están bien definidas morfológicamente, pero se da una división por la intervención de la valva anteromedial de la válvula mitral durante su apertura. Podemos observar la flecha rosa señala la valva anteromedial, en donde forma en conjunto con el septum interventricular lo que se puede considerar como la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Esto hace que en el ventrículo izquierdo exista una continuidad mitro-aórtica y la comunicación del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta se da a través de la válvula aórtica. Son características del ventrículo izquierdo que hay continuidad mitroaórtica, que posee 2 músculos papilares bien definidos, que el septum interventricular es liso en sus 2/3 superiores y que es de paredes gruesas. Ahora vamos a pasar a describir las arterias coronarias. Las arterias coronarias se encargan de la irrigación del músculo cardíaco. Tienen su origen por detrás de las valvas de la aorta y la pared de la aorta tiene 3 dilataciones que corresponden a los senos de Valsalva. En las valvas derecha e izquierda se localizan el orificio que da origen a las arterias coronarias, llamados ostium coronarios, ostium coronario derecho y ostium coronario izquierdo. Vamos a describir ahora la arteria coronaria derecha. Desde su nacimiento en el ostium coronario derecho, la arteria coronaria derecha discurre hacia adelante y hacia la derecha. En su primera ramificación da nacimiento
a la arteria del cono, que se anastomosa o se junta con la arteria similar de la circulación coronaria izquierda. Ambas forman un anillo que se conoce como anillo de Vincent. La siguiente bifurcación da nacimiento a la rama atrial, y una rama que sale de esta rama atrial es la rama del nodo sinusal. Continuando con el trayecto de la arteria coronaria derecha, esta pasa por la orejuela derecha con dirección al surco interventricular, generando ramificaciones que irrigan la cara anterior del ventrículo derecho, en donde se puede observar con las flechas pequeñas en color azul. La otra bifurcación, que se dirige por el borde marginal agudo, da lugar a la arteria marginal derecha aguda. Pasa por este margen y se dirige hacia la cruz del corazón. Aproximadamente en el 90% de las personas se divide en dos ramas: la descendente posterior, que se dirige hacia abajo y adelante por el surco interventricular posterior con dirección hacia el ápex, generando ramas perforantes que irrigan al tercio posterior del septum, que da lugar a la cara diafragmática. A nivel de la cruz del corazón, la arteria coronaria derecha se acoda y da lugar a la arteria del nodo aurículo-ventricular en un 90% de los casos. Con esto terminamos la descripción de la arteria coronaria derecha e iniciamos la descripción de la arteria coronaria izquierda. Arteria coronaria izquierda. Desde su nacimiento en el óseo coronario izquierdo, se dirige hacia la izquierda y hacia abajo, y hasta su división se le conoce como tronco de la coronaria izquierda, con una longitud que varía de 2 milímetros hasta 20 milímetros. Posteriormente se divide en la arteria descendente anterior, que se dirige hacia enfrente y abajo sobre el surco interventricular anterior hasta el ápex del corazón, dando lugar en su primera bifurcación a la arteria del cono del lado izquierdo. Otras bifurcaciones dan lugar a las arterias diagonales, que se distribuyen por la pared libre del ventrículo izquierdo y se dirigen diagonalmente hacia el margen obtuso. Por lo general son 3 ramas diagonales y se les conoce como primera diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Existen otras arterias que nacen de la descendente anterior, que son arterias septales, que penetran el septum interventricular para irrigarlo. Otras ramas de menor calibre se bifurcan para irrigar la pared anterior tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. La otra división, a partir del tronco de la coronaria izquierda, es la arteria circunfleja. Una de sus primeras ramas es la arteria del nodo sinusal, en el 45% de los casos. Las ramas ventriculares tienen gran variabilidad de un corazón a otro, pero una rama que permanece constante es la arteria marginal obtusa, que discurre en el margen obtuso del corazón, irrigando toda esa porción. Muy cerca del margen obtuso, la arteria circunfleja da lugar a la arteria circunfleja auricular. Una situación muy particular es que en todos los corazones normales existen comunicaciones que se conocen como anastomosis, es decir, las arterias se unen en su parte más distal entre las ramas de diferentes arterias. Con esto terminamos la descripción de las arterias del corazón. Sistema venoso. Si existen vasos sanguíneos que irrigan al corazón, también hay vasos sanguíneos que recogen la sangre baja en contenido de oxígeno. Es el drenaje venoso. Una parte de este drenaje se lleva a cabo a través de las pequeñas venas de Tevesio, que drenan cerca de los tabiques. Otra vía se encuentra en las venas cardíacas anteriores, que se dirigen en el mismo sentido a las ramas de la arteria coronaria derecha y que confluyen en una sola vena, que se le puede llamar vena conectora, que llega o desemboca por el borde inferior de la orejuela derecha a la aurícula derecha. El drenaje del ventrículo izquierdo se lleva a cabo principalmente por las venas tributarias del seno coronario. En la superficie del ventrículo izquierdo, en la parte más superior a izquierda, se encuentra la gran vena cardíaca, en donde llegan venas de la superficie del ventrículo izquierdo, uniéndose a la vena interventricular anterior hasta llegar a la gran vena cardíaca. En este punto confluyen
la vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena de Marshall. Una vez rebasado el margen obtuso y delimitado por una valva que emerge del borde inferior, la gran vena cardíaca recibe el nombre de seno coronario. Se continúa por el surco aurículo-ventricular izquierdo hasta que alcanza la pared posterior inferior y paraseptal de la aurícula derecha, a donde desemboca. Un poco antes de su desembocadura, recibe la sangre de la vena interventricular posterior. El sistema de generación y conducción de estímulos cardíacos está compuesto por estructuras bien definidas. Por ahora solo mencionaremos de forma general, ya que más adelante se tratará de manera más detallada. El sistema de generación y conducción cardíaca son células especializadas capaces de generar por sí mismas sus propios estímulos para así alcanzar a las células vecinas y generar una contracción del tejido tanto auricular como ventricular. El nodo sinusal o nódulo de Kane y Flagg se conoce como el marcapaso natural del corazón. Se encuentra situado en la desembocadura de la vena cava superior. Tiene forma de elipse con una longitud promedio de 15 milímetros. Se encuentra a 1 milímetro por debajo del epicardio. Conecta el nodo aurículo-ventricular a través de 3 haces internodales: haz de Bachmann o tracto internodal anterior, haz de Weckenbach o tracto internodal medio, haz de Torel o tracto internodal posterior. El nodo aurículo-ventricular, también conocido como nodo de Ashok-Tawara, mide aproximadamente 7 milímetros de longitud y 2.5 milímetros en promedio de espesor. Tiene una forma ovoide, se encuentra por debajo del endocardio septal de la aurícula derecha y por encima de la válvula tricuspidia y delante del seno coronario. Recibe los estímulos provenientes de los haces internodales y es aquí donde se genera un pequeño retraso en la conducción para facilitar la contracción auricular. El estímulo se continúa por el haz de His, una pequeña estructura que se dirige por el margen inferior del septum membranoso y por arriba del septum interventricular hasta las ramas derecha e izquierda del haz de His, que se dirigen por el endocardio septal izquierdo y derecho, y las subdivisiones de ambas ramas llegan al sistema de red de Purkinje. La rama derecha se dirige por la banda modeladora para dividirse cerca del músculo papilar anterior en todo el endocardio. La rama izquierda, con forma más aplanada, se bifurca en dos, dirigiéndose hacia cada uno de los músculos papilares y de ahí hacia el endocardio ventricular izquierdo. Inervación del corazón. La inervación del corazón procede del plexo cardíaco, que pertenece al sistema nervioso autónomo. El plexo cardíaco está formado por las ramas de ambas cadenas simpáticas y de ambos nervios vagos. Desde el plexo cardíaco, los nervios penetran al corazón y llegan al nódulo sinusal, aurículo ventricular, músculo cardíaco y arterias coronarias. La acción de estos nervios es la de regular la frecuencia cardíaca, la generación y conducción del impulso cardíaco, pero no lo inician, ya que, como sabemos, en el corazón se encuentran células especializadas capaces de generar estímulos de manera autónoma. La inervación del corazón afecta la contracción y la relajación del músculo cardíaco. Los nervios simpáticos incrementan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, mientras que los nervios parasimpáticos los disminuyen. Y con esta parte damos por terminado el primer tema, que corresponde a la anatomía cardíaca.